Buenos días, queridos estudiantes del grado décimo A y B. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. A los que ya han estado conmigo en años anteriores, pues un saludo muy especial. Y a los nuevos, los que por primera vez nos encontramos, yo quiero expresarles también un saludo muy cordial y creo que tendremos un año muy productivo, si Dios quiere, en esta pandemia. Así que voy a explicarles a continuación el primer plan de inglés correspondiente al primer periodo. En este plan, como allí están especificadas las fechas, debemos presentarlo o realizarlo entre el 1 de febrero al 12 de febrero. Entonces, para que estén pendientes, porque el 12 de febrero es la fecha límite para presentar todos los demás talleres. En este plan, vamos a recordar algo que ya hicimos en grado noveno con los que estuvieron conmigo el año pasado sobre los tipos de texto. Este año lo que pretendemos es que identifiquemos diferentes tipos de textos, pero además también construyamos, escribamos diferentes tipos de textos. En la página número 2 está un cuadrito azul en el que dicen los 4 tipos de textos que vamos a trabajar. Uno son los textos descriptivos, el otro son los textos instructivos, los textos informativos y los textos persuasivos. En los textos descriptivos, en el cuadrito azul, de rosado, perdón, que está aquí, voy a traducirles para que comprendamos bien en qué consiste un texto descriptivo. Texto descriptivo es aquel que describe una cosa, una persona o un lugar. El texto pretende que el lector dibuje e imagine lo que está siendo descrito. Allí en estos textos se utilizan adjetivos, adverbios y otro tipo de palabras. En el ejemplo dice, el campo estaba verde y hermoso. Había una gran cantidad de árboles y estaba lleno de flores de sorprendentes colores y formas. En el espacio que está allí abajo, te voy a pedir que me escriba un ejemplo muy sencillo, igual al que acabamos de leer, sobre su habitación o su casa. Escríbame brevemente cómo es su habitación o su casa. En el texto informativo dice que es el texto que aconseja o le dice al lector sobre algo y contiene hechos y da información de una manera clara. En el ejemplo dice, la Luna es un satélite natural que gira alrededor de la Tierra. Eso es una información. Y entonces, en el ejemplo que quiero que me escriban aquí en estos renglóncitos, es que me hablen o me escriban una información sobre su personaje favorito. Escríbame 3, 4 datos sobre su personaje favorito y eso será suficiente para que me demuestre que ya comprendió en qué consiste un texto informativo. En el recuadro verde tenemos los textos instructivos. Los textos instructivos son aquellos que nos dan instrucciones o pasos para hacer algo. El ejemplo dice, para conducir un carro es fácil. Primero, siéntese enfrente del volante, coloque sus pies en el freno, luego encienda la llave, encienda el motor, etc. Es una descripción de algo paso a paso. Y entonces en el ejemplo que les pido, por favor me escriben un paso a paso sencillo de cuáles son los protocolos de bioseguridad. Por supuesto, todos esos ejemplos en inglés. Y en el último cuadro, en el cuadro blanco, habla sobre los textos persuasivos. Los textos persuasivos son los que presentan argumentos personales y defienden o rechazan puntos de vista de otras personas. El escritor expresa sus opiniones sobre un tema en particular. Es decir, un texto persuasivo es argumentar sobre algo, sobre un tema, para convencer a otros. El ejemplo dice, muchos papás dicen que los profesores no deberían pagarles sus salarios durante las clases virtuales porque ellos piensan que los profesores no están realmente trabajando. Pero, en ese pero ya vienen las argumentaciones para decir lo contrario, ¿cierto? Y entonces en el ejemplo que ustedes deben escribir, les pido que por favor hablen sobre el autocuidado. Argumenten o critiquen las normas del autocuidado. En la página número 3 está el ejercicio. Si ya entendimos
las características de cada uno de los tipos de texto, entonces vamos a practicarlo en estos cuadros. Y entonces en los cuadros de la izquierda, aquí, en estos cuadros que están aquí al lado izquierdo vacíos, me van a escribir el tipo de texto. Es argumentativo, persuasivo, informativo, descriptivo, etcétera. El tema, ¿de qué tema está hablando ese texto? En este caso, el tema de este texto que está aquí es el agua. Por eso aquí el tema es agua. El propósito de ese texto es dar información. Y el autor o el posible autor de ese texto puede ser un científico. Ok. Este texto que está aquí dice, utilice siempre un tapabocas. Lave sus manos con jabón frecuentemente. Conserve la distancia cuando hable con otras personas. ¿Qué tipo de texto es ese? ¿Es informativo? ¿Es persuasivo? ¿Es argumentativo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito? ¿Y quién es el posible autor de ese texto? Y así sucesivamente con todos los cuadros que están aquí. Lo único que les pido es que los llenen aquí en estos cuadritos las características de cada uno de esos textos, el tipo, el tema, el propósito y el posible autor. Y en la página número 4 está la evaluación. La evaluación pues es algo muy sencillo. No necesita que alguien le ayude a hacer algo tan elemental como esto. Voy a hacerlo con ustedes. Aquí dice que completen la información de este cuadro. ¿Cuál es el tipo de texto que tenemos aquí en esta lectura? ¿Cuál es el tema de ese texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Y quién es el posible autor de este texto? Lo voy a traducir para ustedes al español. Un terremoto es el movimiento de la Tierra a través de movimientos inesperados de las rocas que están debajo de la superficie. Esta superficie, que se llama corteza, está hecha de placas tectónicas. Estas placas son independientes e inmensos bloques de rocas. Ellas chocan o se mueven unas de otras y producen cambios en la topografía de la Tierra. Las áreas donde estos cambios suceden se llaman fallas. ¿Cuál es el tipo de ese texto? ¿Qué tipo es? ¿Es argumentativo? ¿Es persuasivo? ¿Es informativo? ¿Cuál es el tema de eso? Pues listo, el tema sencillo es los terremotos. ¿Cuál es el propósito de esa información y quién es el posible autor de eso? Ahora aquí en este texto yo les doy lo contrario, les doy las características del texto y aquí me van a escribir un texto que corresponda a estas características. Y por último, le voy a pedir que usted en este cuadro que voy a señalar aquí, me escriba un texto cualquiera. Usted verá qué texto escoge. Puede ser creado por usted, puede ser tomado de un libro, etc. Y después de que escriba aquí ese fragmento de ese texto, me escribe aquí las características de ese texto que usted construyó. Eso es todo, muchachos. Cualquier duda, entonces saben que allí está mi celular, mi correo electrónico. Buenas tardes.